Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, también los sábados después del noticiero del mediodía. Y tenemos cultos todos los domingos, primeramente Dios, en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos, 10 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Ahora queremos anunciar algo especial y también al final del programa vamos a anunciar nuestra conferencia sobre la familia. Nuestras familias tienen grandes necesidades, quizás más que nunca, y Dios en su palabra tiene respuestas, tiene ayuda para usted y su familia. El horario es el 26 al 30 de este mes, esta semana en octubre, el 26 al 30, miércoles, jueves y viernes a las 6 de la tarde, también sábado a las 4 de la tarde y domingo todo el día, 10, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Todos están invitados para buscar la ayuda de Dios para nuestras familias. Ahora, antes de tener nuestra predicación, quiero presentar al predicador que ha venido para predicarnos en la conferencia, pero también a predicar la palabra de Dios a ustedes en este programa. Pastor Adolfo Lima Osorio es originario del barrio Tepito, en la Ciudad de México. Conoció allí a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora está pastor de la Iglesia Bautista Libertad en Teotihuacán, Estado de México. Entonces él va a estar predicándonos la palabra de Dios después de escuchar una pieza de música. Pues muy buenos días y estamos muy contentos y agradecidos con Dios por este tiempo que se nos es concedido. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y voy a tomar la lectura para dar inicio a nuestra enseñanza de esta mañana. Mateo 16, versículo 13, dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Señor, bendice esta mañana y ayúdame a poder ser usado por ti y traer bendición a cualquiera que nos esté mirando en esta mañana. Bendice este tiempo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Nos cuenta la palabra de Dios cuando Jesús caminaba en su tiempo aquí en la tierra. Él notaba que había mucha gente que lo seguía. Él notaba que había mucha gente. Y cuando él miraba las multitudes tras él tenía un deseo. Él quería saber algo. Y dice que preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es el concepto que los hombres tienen de mí? Ellos contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. La gente asociaba al Señor con los personajes de la historia que fueron usados por Dios. Sin embargo, la gente no conocía quién era Él verdaderamente. Y dice aquí la palabra de Dios que el Señor dijo, bueno, la gente siempre va a tener un concepto de mí. A la gente le podemos preguntar qué piensa de Jesucristo y todos van a dar una opinión. Aún algunas personas incrédulas dirán, yo he escuchado hombres que dicen, él fue un parteaguas, él fue un gran hombre, ¿verdad? Pero había unos hombres a quien él estaba preparando para que después de que él volviera al cielo, ¿verdad? Ellos se iban a encargar de llevar el mensaje al mundo. A él le interesaba saber los verdaderos seguidores de él, qué creían de él. El mundo afuera tiene su propio concepto, pero los que creemos en él, ¿quién creemos que es él? Y dice entonces ahí la palabra de Dios que el Señor dijo a los discípulos, Él les dijo, ¿y vosotros? El mundo va a tener su propia opinión siempre. El mundo va a querer compararme a lo que sea. Pero ustedes que han estado conmigo, ¿qué creen de mí? Ustedes que me siguen, ustedes que se llaman cristianos, ustedes que se llaman mis discípulos, ¿qué creen de mí? Y dice ahí la palabra del Señor que uno de sus discípulos, de los más atrevidos, ¿verdad? Pedro era aquel discípulo que contestaba sin conectar su cerebro. Y Pedro dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, aquel hombre que parecía que todo era un poquito atrabancado. Pedro responde una verdad y dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Esa declaración se puede leer de una manera sencilla, pero para un judío estaba aceptando que aquel Mesías prometido, aquel Mesías, aquel ungido que Dios en su palabra a través de los profetas prometió que iba a venir. En otras palabras, Dios en el Antiguo Testamento estaba diciendo, un día yo voy a ir allá, un día yo voy a aparecer a ustedes, un día yo voy a ir a visitarlos. El Dios creador, el Dios del pueblo de Israel, les había prometido, yo voy a ir allá. Y cuando Jesús le dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hamashiach del Antiguo Testamento. Tú eres el Cristas del Nuevo Testamento. Tú eres el ungido de Dios, aquel Dios prometido hecho carne. Tú eres Él. Entonces dice la palabra de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esta expresión de las bienaventuranzas es algo hermoso. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo, serás dichoso, ¿verdad? Aquel discípulo fracasado, aquel Pedro, aquel pescador que no pescaba nada, aquel pescador que un día dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Aquel hombre fracasado. Ahora le dijo el Señor, tú eres Pedro, el fracasado, el que no pesca nada. Es como aquel comerciante que no vende, aquel zapatero que no remienda, aquel albañil que no construye. Ahora, este hombre que tenía un fracaso, Jesús le dijo, por eso que tú has entendido, Pedro,
Por eso que tú serás dichoso. En nuestro idioma actual, popular, podría decir, ya la hiciste, Pedro. Ya lo lograste, Pedro. Ese entendimiento, dice. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no te lo dijeron en la iglesia. Esto no te lo dijo la religión. Esto no lo aprendiste, ¿verdad?, en el grupo donde te reúnes. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Este entendimiento no viene de los hombres. No te lo reveló carne y sangre. Lo que tú has creído, Pedro, no te lo enseñaron en tu religión. Lo que tú has creído no lo aprendiste en la iglesia. Lo que tú has creído es un regalo del cielo. El Padre te lo reveló. Ese entendimiento, porque no cualquiera, el Señor dijo, la gente tiene un concepto de mí, pero entender quién es Jesús en nuestras vidas, entender quién es Jesucristo, eso es algo diferente. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no importa que tú en el mundo has fracasado. No importa que tú en el mundo no has logrado mucho, pero has tenido la mayor bienaventuranza que un hombre puede tener: entender quién soy yo, Pedro. Porque hoy día tenemos mucha religión. Tenemos muchos religiosos por ahí. Y cualquiera dice: yo Jesucristo, yo soy de Cristo. Pero no cualquiera puede entender quién es Jesús. Si todos tuviéramos este regalo que Pedro tuvo, este mundo sería distinto. No tendríamos todos los fracasos que tenemos. No tendríamos los tropiezos que hay. No tendríamos las dificultades, los conflictos. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento verdadero. Y Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué fue lo que Pedro entendió? Esto es algo que hoy día se ha perdido. La religión y los grupos religiosos, aún las iglesias como la nuestra, quizás tenemos gente allí por años que no han entendido quién es Jesús, que no han comprendido, porque si entendiéramos esto es un regalo del cielo, esto es un don de Dios. Por eso tenemos tantos conflictos hoy día doctrinales, donde hay pleitos en que uno quiere decir una cosa, otro. Nuestro problema es que no tenemos la bienaventuranza de Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no lo aprendiste en un colegio bíblico. Esto no lo aprendiste en una universidad. Esto fue un regalo de Dios. Y hoy día nosotros necesitamos que esta revelación llegue a los hogares, a nuestros hogares, a nuestra nación, donde los hombres no tengan su concepto personal de Jesús, sino que entiendan quién es Él, que entiendan quién es Él, el poder de Él, la salvación que está en Él. No podemos entender estas cosas. Mire, quiero comprobar esto con un versículo ahí mismo en nuestro texto, en el versículo, voy a leer, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le estaba diciendo: mira, yo te digo algo, tú eres Pedro. La palabra Pedro es la palabra piedra pequeña. Y Jesús le dijo: tú eres una piedra pequeña y yo soy la roca. Yo soy la roca. Y sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? El que Pedro había entendido: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo: cuando la gente comprenda esta verdad, cuando la gente reciba de Dios el Padre esta verdad, entonces yo voy a fundar mi iglesia sobre esa verdad. No se puede tener una iglesia si la gente no tiene salvación. No se puede edificar una iglesia y decir: tenemos la iglesia, cuando a la gente le preguntas: ¿eres de la iglesia? Sí. ¿Vas al cielo cuando mueras? En eso estoy. No hay fundamento, se va a derrumbar eso. Necesitamos entender que el fundamento es cuando los hombres comprenden que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, cuando los hombres reciben la bienaventuranza que Jesús dijo.
entonces se puede edificar la iglesia. Hoy día por eso no tenemos iglesias, tenemos grupos sociales, muchos por ahí que gritan somos la iglesia, pero no tenemos el fundamento, porque Jesús dijo, sobre esta roca, sobre este fundamento, porque en aquel entonces Jesús lo que estaba diciendo es, este es el fundamento, este es el cimiento de lo que se puede edificar. La gente en aquel entonces y en aquellos lugares, el fundamento era una piedra angular. Y el fundamento, Jesús le dijo, si vamos a edificar una iglesia, la vamos a edificar con gente que entiende esta verdad, la salvación, que entiende que Jesucristo es el Salvador, que pueden recibir el mensaje verdadero. Y Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, y cuando mi iglesia esté edificada, dice las puertas del Hades, no. Entonces cuando una iglesia se levante bajo el fundamento correcto, bajo el entendimiento de que Jesús es el Cristo, el Dios hecho carne, entonces, dice, edificaremos la iglesia, dice, que va a tener las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Entonces se levantará una iglesia donde ya no habrá más gente perdida, condenada al infierno. Entonces se levantará una iglesia poderosa que comprende la salvación en Cristo, y ya no vamos a ver más almas morir e ir al infierno, porque van a conocer el poder de aquel fundamento que es Jesús, y van a entender este asunto que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando los hombres comprenden esta verdad, su vida cambia. Pedro era un pescador que no pescaba, pero él comprendió esta verdad y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado, ya la hiciste, Pedro, de aquí en adelante vas a hacer algo grande. ¿Y quién fue Pedro? Uno de los grandes hombres de Dios. Aquel hombre que se paró en el día de Pentecostés y 3,000 almas vinieron a los pies de Jesucristo. El hombre usado por Dios. ¿Dónde comenzó todo? En esta bienaventuranza, en este fundamento. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Mi Padre que está en el cielo. Esta revelación no viene de una iglesia. Esta revelación no la conociste. Hoy día muchos hablamos, decimos, yo conocí en la iglesia. No. Esto vino del Padre. Fue Dios el Padre quien te escogió. Fue Dios el Padre quien te dio el regalo. Fue Dios el Padre quien te dio el privilegio, la bendición de conocer. Voy a compartir un versículo aquí en la palabra de Dios, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y dice aquí la palabra de Dios. Jesús les dijo, 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús le estaba diciendo a hombres religiosos, diciendo, yo soy el pan de vida, pero aunque me habéis visto, no creéis. Y dice ahí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En el versículo 46, a estos mismos que disputaban con Jesús, respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Mire que dice ahí, el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, dice, viene a mí. Todo aquel, dice, serán todos enseñados por Dios. Dios quiere revelar a su Hijo. Dios quiere que nosotros entendamos quién es Jesús. Jesús es el Salvador. Jesús es aquel hombre, ¿verdad? Y por eso Jesús dice, el Padre te lo reveló, Pedro. No te lo reveló una religión. Tú creíste porque Dios te dio ese regalo. Y entonces, en el Mateo 16:20, Jesús le dijo a sus discípulos, versículo 16:20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Ustedes no se lo digan a la gente, es mi Padre quien se lo va a decir. Ustedes no, es mi Padre quien va a revelar. Ustedes dicen, y entonces mandó a sus discípulos. Desde entonces, desde esa revelación, Jesús le dijo, ¿les queda claro quién es el que va a dar el regalo? Es el Padre. Y dice ahí, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Oh, queridos oyentes y gente que me ve en esta hora, solamente debemos de dar gracias porque un día
estábamos perdidos. No sabíamos quién era Jesús. Habíamos escuchado, como dice Job, de oídas te había oído. Habíamos escuchado muchas historias de Jesús, de pequeñitos sabíamos, pero un día entendimos que Jesús era nuestro Salvador. Un día entendimos la labor de Jesucristo. ¿Quién era Él? El Salvador. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Jesús empezó a decir a sus discípulos, tengo que morir. Ustedes no le digan a la gente quién soy yo. Yo tengo que cumplir mi trabajo. Yo tengo que, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, ¿ya saben quién soy yo? Pues ahora tengo que cumplir mi misión. Tengo que salvar al mundo. ¿Ya saben quién soy yo? Sí, ahora todavía no acabo mi trabajo. Tengo que llegar a la cruz. Ahora yo tengo que ir a consumar la salvación. Ese soy yo, el Salvador. El Padre te reveló. Tengo que terminar mi trabajo. No le digan a la gente quién soy yo, porque tengo que terminar mi trabajo. Jesús, Él vino a morir en la cruz y a derramar su sangre para salvarnos. Y dice aquí, y mire, quiero compartir rápidamente en Mateo 8. Dice ahí, versículo 1, versículo 2, aquí vino un leproso y se postó ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le dijo al leproso, mira, yo te sané, pero no vine a sanar, vine a derramar, vine a que, dice, desde entonces les declaró, dice a los ancianos, dice, y que Jesús les declaró a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Por eso Jesús le dijo, yo ya te sané, pero no vayas y lo digas a nadie, porque yo no vine a sanar. Yo vine a ser entregado, a ser muerto y resucitar al tercer día. Había que terminar ese trabajo. ¿Por qué razón? Mire que dice ahí en Mateo 9, versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os he hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Él tenía que terminar la obra. ¿Cuál obra? Ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora quiero que vean un pasaje más en Mateo 12. Dice ahí el versículo 15. Jesús acaba de sanar a un hombre que tiene una mano seca. Jesús acaba de sanar, en el versículo 13 dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y mire que dice el 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Él dijo, no anden hablando de mí. A sus discípulos le dijo, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. A la gente le decía, no hablen de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que primero terminar el trabajo de la obra. Mire que dice el versículo 17, versículo 16, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Hasta que saque. Jesús tenía que terminar la obra. Jesús tenía que ganar ese juicio. Había un juicio contra usted y contra mí. Estábamos condenados, si se nos hubiera hecho un juicio, éramos culpables. Y Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Él vino a pagar, a sacar a victoria ese juicio, a declararnos inocentes, aunque somos pecadores culpables. Él ganó la victoria. Por eso cuando Él derramó su sangre y murió en la cruz, dijo, consumado es.
He ganado la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Él sacó a victoria al juicio. Estábamos muertos, separados de Dios. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, si tú entendiste esto, Pedro, bienaventurado eres. Si tú has entendido, dichoso serás. No importa cómo esté tu vida, mi querido oyente, no importa quién seas tú, si has fracasado, si tienes un problema, tienes a Cristo. ¿Sabes quién es Jesús, el Cristo? Bienaventurado eres. Eres salvo. Estás seguro que al morir no hay un juicio contra ti, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mi pregunta es, en ese juicio, ¿cómo vas a ser encontrado culpable o inocente? Si tienes a Jesús y sabes quién es Jesús, que es tu Salvador, tendrás victoria en el juicio. Es el único que te puede librar de la condenación eterna. Por eso Jesús le dijo a Pedro, no importa, Pedro, no pescas nada, no te preocupes. Bienaventurado eres, porque has entendido esta verdad. Mi pregunta es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Jesús solamente es un símbolo religioso? ¿Jesús solamente es alguien milagroso? Pero si no es su Salvador personal, usted es culpable y en ese juicio será condenado. Pero si Jesús es su abogado, defensor, si Jesús es su Salvador, usted tendrá victoria en ese juicio. Porque Él dijo, consumado es. Tengo la victoria sobre el juicio. Jesús, con su sangre derramada y con su resurrección, declaró victoria sobre el juicio. Y el Señor Jesucristo quiere ser su Salvador. Si usted no tiene a Cristo como Salvador, yo le invito, no lo tenga como un símbolo religioso, no lo traiga colgado aquí, tiene que ser su Salvador. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú crees, no lo aprendiste en una iglesia, esto te lo regaló el Padre. Que Dios use esta verdad para llevarnos a meditar cómo estamos nosotros. El Señor les bendiga. El Señor haga la obra en esta tarde. Un placer estar esta tarde con ustedes. Damos gracias a Dios por su palabra que brinda la verdadera necesidad, la respuesta y provisión para nuestra necesidad. Entonces, pues queremos volver a anunciar nuestra conferencia especial con Pastor Adolfo Lima el 26 al 30 de octubre. Es miércoles a domingo, 26 al 30 de octubre, cada tarde a las 6 de la tarde. Pero sábado comenzando a las 4 porque habrá 2 intervenciones, 2 mensajes, sábado a las 4 y también domingo mañana y tarde, 10 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Todos están bienvenidos para buscar a Dios y su ayuda para nosotros y para nuestras familias. Que Dios les bendiga.